El miedo está detrás de aquellas acciones que nosotros emprendemos en nuestro día a día, no siendo real. Por eso decía lo de que somos actores. Con preocupaciones, que tengo que trabajar, que tengo que alimentar a mi familia, ¿no? Algo que me funciona a mí es mirar hacia atrás, decir, a ver, ¿cuándo me ha faltado? Sí he podido llegar a límites en los que sentía que ya no podía, pero luego siempre hay algo que te está sosteniendo. Buscamos afuera lo que no tenemos dentro. Nos es más fácil reclamarlo fuera. Hay que romper ya con un paradigma de que es valiente aquel que no tiene miedo. Eso no es verdad. Es valiente aquel que se enfrenta a sus miedos. Eso es valentía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Eloy Arroyo. Él es maestro nacional de Hapkido de la Federación Española de Artes Marciales Tradicionales y presidente del Club Deportivo Hapkido Tae Kung Sul. Bienvenido, Eloy. Gracias por estar con nosotros hoy. Bien hallada. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? Eh, Mira, para conocerte un poquito mejor, además eres el primero que viene aquí a abrirnos, a expandirnos la mente en cuanto a las artes marciales. Muy bien. Cuéntame cómo es que descubriste el Hapkido y qué te atrajo de esta arte marcial. Bueno, verás, el Hapkido, la traducción de Hapkido vendría a ser algo así como la unión en el camino de la energía. Es decir, es un arte marcial en el que hay que sentir nuestra energía para poderla practicar de una manera fluida. Difícilmente, si no conectamos con nuestra energía, podemos conectar con la energía de las personas que nos envuelven o con las que interactuamos. Entonces, lo que más me llamó la atención de este arte fue eso, ¿no? Que yo estaba en un momento de buscar muchos movimientos de este estilo que tuviera que ver con el sentirme, con el sentir a los demás, desde un lugar diferente en el que hasta la fecha, digamos que quería cambiar un poquito mi perspectiva, ¿no? De lo que era la visión de la vida, ¿no? Y bueno, encontré esta herramienta y bueno, para mí fue un cambio total, ¿no? En mi manera de pensar, en mi manera de hacer, en mi manera de llegar a los demás y que los demás lleguen a mí, ¿no? Sí. Ujú. ¿Tuviste algún punto de quiebre, algún reto en la vida que te dijo, te hizo preguntarte y lanzarte esta búsqueda? La propia vida. Es decir, al final piensa que la vida estamos constantemente fluyendo estamos arriba, estamos abajo. Cuando abrazas el budo, cuando abrazas lo que es la filosofía marcial, una de las cosas que te queda muy claro es que todo cambia menos el cambio. ¿Sí? Estamos cambiando constantemente, ¿eh? Constantemente nuestras circunstancias cambian. Entonces, lo importante es intentar encontrar un estado de flujo, encontrar una manera en donde nuestra mente, que al final es la que dirige, eh, sean cuales sean las circunstancias que nosotros tenemos, de alguna manera podemos encontrar un camino de conexión con ese estado de flujo. Sí. Ujú. ¿Cuál es la filosofía principal del Hapkido y cómo se aplica en la vida diaria? Pues mira, si yo te dijera, ¿cuántos sentidos conoces? ¿No? Si te hago esta pregunta, vamos a hacer al revés. Yo te hago una pregunta, voy al método socrático y te hago a ti una pregunta y te digo, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿No? ¿Qué contestarías? Contestarías el olfato, ¿no? Los cinco sentidos que todos conocemos, ¿no? El gusto, la vista, el oído, el tacto. Bien, hay un sexto, ¿de acuerdo? Esto los orientales hace mucho tiempo que lo saben. Ahora en Occidente hay una cosa que se llama neurociencia, que también ha demostrado que ese sexto sentido existe. Ese sexto sentido, ¿cuál es? Es la conexión mente-cuerpo. Esa conexión es bidireccional, es decir, hay una comunicación de la mente hacia el cuerpo y una comunicación inversa del cuerpo hacia la mente.
Y esa interrelación entre esas dos cositas, cuanto más desarrollada la tenemos, eso que llamamos intuición, más se desarrolla. Y esa intuición, ¿dónde está? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Siempre está de tus ojos hacia adentro. ¿Sí? Bueno, esto es lo que me llamó la atención de las artes marciales, ¿no? Esa búsqueda de mirar de mis ojos hacia adentro. ¿Sí? No sé si con eso contesta tu pregunta. Sí, entiendo que, bueno, la meditación creo que es lo que más es conocido como para mirar hacia adentro, ¿no? Una de las prácticas, pero también tenemos que tener en cuenta que existe la meditación activa, ¿no? En movimiento. Entonces puede ser que estemos yendo por ese lado, ¿no? Practicar un arte marcial, meterte tan dentro del movimiento del mismo arte marcial puede hacerte conectar con esa intuición, con esa esencia que somos, ¿no? Tal vez y fluir y dejarte llevar por esa energía, ¿no? Algo así tiene que ver. En realidad, lo que dices es así, pero yo añadiría que esas prácticas que de alguna manera tú dentro de lo que sería un dojan o la sala donde se practica, o en tu casa, si estás practicando artes marciales, no servirían de nada si luego todo eso no lo pudiéramos aplicar a nuestra vida de cada día. ¿Sí? Entonces, lo interesante realmente de cualquier práctica interna es luego poder explorar en el mundo exterior, en nuestro cada día, todas y cada una de esos aprendizajes. Tú me hablas de la meditación, está claro que la meditación estática como el Zazen, que entra dentro de las artes marciales tradicionales, tienen un efecto, ¿no? A nivel vibracional, a nivel de cómo nuestras neuronas se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos, a través de unas frecuencias, que ahora hablaremos de ellas. Pero es que eso también lo puedes hacer en un trabajo. Es decir, si tú te vas a trabajar y tú llevas tu intención y por tanto tu atención a aquello que estás haciendo eh, de una manera en que la aceleración no sea un componente vital, en donde la angustia y la ansiedad no sean los parámetros que hay que mirar porque estamos en supervivencia, tú puedes realizar cualquier tipo de trabajo y estar en estado meditativo, porque al final la meditación, hay muchas definiciones de lo que es la meditación. Yo voy a dar la mía. ¿Eh? Para mí la meditación es un estado mental, en donde nuestra mente está regida por una frecuencia a nivel de impulsos eléctricos de nuestras neuronas eh, bajito. Estamos relajados. Estamos entre 4 y 8 hercios, ¿no? De frecuencia. Esto también pasa cuando vamos a dormir y estamos en lo que llamamos el estado inconsciente, ¿no? Sabéis que hay cinco, digamos, cinco maneras o cinco ondas diferentes, ¿no? En lo que sería la mente, pero a mí la que me interesa, la que realmente me interesa es esta última, ¿no? Es esta en la que estamos en cierto estado de relajación. No hay que confundir relajación con pasividad, ¿no? A mí la relajación me gusta más enfocarla a sentir aquello que estamos haciendo, ¿eh? En el momento en el que sentimos aquello que estamos haciendo, que lo estamos viviendo, yo te diría que de una manera neutra, pero disfrutándolo, ¿no? Es decir, como he dicho antes, tenemos altibajos. Ni los momentos buenos hay que vivirlos con demasiada intensidad, ni aquellos momentos que llamamos malos, digo que llamamos malos porque no tienen por qué ser malos, eh, al final eh, se traduce en relativizarlo todo, ¿no? Bajar un poquito la intensidad para estar un poquito más neutros, ¿no? Esa sería un poquito digamos, la traducción de lo que yo pienso que es meditación. Que lo puedes hacer en dinámico, por supuesto. Siempre que lleves tu atención y lleves tu intención a toda una serie de movimientos en artes marciales tradicionales, existen los Hyong, existen en otras disciplinas las katas, los punsex, o sea, por ejemplo, en lo que sería más
que tiene que ver con las artes marciales chinas, pues todo el tema del tai chi, haces movimientos, pero estás moviendo tu energía, ¿no? Bien, el Qigong, el Qigong, el Kicho Chagi, que sería la parte coreana equivalente a Tai Chi, ¿no? Al final es coger un compromiso con uno mismo de, para ser escuchado, primero me tengo que escuchar. Esa es la base y más importante de un arte marcial tradicional. Mucha gente tiene el concepto de que un arte marcial es, ¿cómo decirte? Como voy a luchar, ¿no? Voy a entrar en combate, voy a defenderme. Yo, yo te diría que es la parte menos importante, ¿sí? Yo no te digo que no pueda ser una consecuencia, ¿no? Que tú aprendas a defenderte, que defiendas tu espacio vital, psicológico también, importantísimo, pero no por ello es ni de lejos la parte más importante. Yo lo veo así, ¿sí? En estados de ansiedad, por ejemplo, hoy en día, cuando la gente tiene ansiedad o cuando la gente tiene depresión, la cultura occidental es muy propensa, por ejemplo, a, bueno, vamos a medicarnos, ¿eh? Vamos a un médico y este médico, con todos los respetos que me merece bueno, este colectivo, porque es como todos los colectivos, habrá gente mejor, gente peor. Eh, bueno, lo que dicen las estadísticas, y esto es conocido por todos, es que más allá de ir a ver la base de nuestro problema, eh, bueno, tiramos de receta, ¿eh? Y todo el mundo conoce el diazepam, todo el mundo conoce el tranquimacin, todo el mundo conoce, bueno, en fin, 50.000 ansiolíticos, antidepresivos o hipnóticos, ¿no? Hay una, siguiendo con las estadísticas, hay una que me parece muy fuerte y es que dicen que una de cada tres personas que nos cruzamos por la calle eh, ha tomado o toma en la actualidad medicación de este estilo. Yo no digo que este tipo de medicación en un momento puntual no ayude, pero mi manera de entender esto es que una cosa es una ayuda y otra cosa es un seguimiento adecuado no ir a la superficie e intentar buscar en nuestro interior cuáles son las causas y si ya las tenemos claras, acudir a herramientas que las hay para poder transmutar ese estado en el que estamos en otro, ¿no? Y esa parte, no solo el hapkido o las artes marciales tradicionales, hay 50.000 cosas que se pueden hacer y la gente tiene que empezar a mentalizarse. Y esto es muy importante, que determinado tipo de fármacos que se recetan, y ahora os explicaré la razón y la causa de por qué se recetan así, de manera demasiado ágil, eh, más que empezar a tomar fármacos, lo que hay que hacer es empezar a interiorizar y de alguna manera cambiar eso, porque somos perfectamente capaces de eso. Pensad que siempre, siempre, absolutamente siempre, detrás de cada emoción hay un pensamiento. Y lo bueno de los pensamientos es que se pueden controlar. Quien nos diga lo contrario, miente. Ya está, es así de sencillo, es mi manera de verlo, ¿eh? Todos aquellos que no estéis de acuerdo, os mando un saludo, pero yo lo veo así. Pensad que en la sociedad en la que vivimos, los médicos van desbordados. No hay suficientes especialistas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va al médico, me encuentro mal, oye, pues tómate esto. Mm, Insisto, yo no digo que esto en un momento puntual no pueda ser malo, o sea, no pueda ser bueno, pero controlado, siempre controlado, con especialistas, y uno de los problemas que tenemos es que no hay suficientes especialistas. Entonces aquí ya es un bucle, un ciclo, que de alguna manera yo creo que cada uno tiene que buscar un sistema, tiene que buscar una manera para poder salir de ahí y encontrarse. ¿Eh? Encontrarse es muy importante, porque si no, no somos nosotros. ¿Mm? Además son adictivas, que lo sepáis, que provocan niveles de adicción tremendos y que llega un momento en que de la misma manera que cuando te pones unas gafas
tu vista se vuelve vaga y vas necesitando cada vez más dioptrías, si vas tirando de medicación y no haces nada más, llegará un momento en que esa medicación no te hará nada y o te tendrán que cambiar la medicación o te tendrán que subir las dosis. Entonces, cuidado con esta parte porque es más seria de lo que parece. Como os he dicho antes, cuerpo y mente van unidos. Pues que sepáis que determinado tipo de medicamentos afectan nuestro cuerpo, aunque vayan destinados a nuestra mente. Por lo tanto, elegid bien, que eso sí que es algo que podéis hacer. Por ejemplo, al médico alópata al que vais. Elegidlo bien. Si necesitáis ayuda psicológica o psiquiátrica, hacedlo. Está muy bien, pero siempre tenéis la capacidad de elegir a quién. Y eso es muy importante, porque ni todo el mundo es terapeuta por tener una titulación, ni todo el mundo es psiquiatra por tener una titulación. Es mi manera de verlo. Ahí está mi Ujú. crítica social. Mira, has compartido con nosotros, me surgen un montón de preguntas. La primera, mira, empezamos con esto de meditación, pues tranquila, ¿no? Te sientas y vas hacia Zen, adentro, sí, y luego la meditación activa, ¿no? La en dinámica. movimiento, la dinámica. Claro, hay gente que tú le dices, no, es que tienes que ir más para adentro, fíjate en el tipo de pensamientos que están dominando tu vida, ¿no? Te dices que yo no me puedo sentar y no, 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 eso no es para mí, yo soy muy activa. ¿Tú recomiendas las artes marciales tal vez como un tipo de meditación para esta gente que tal vez sea un poquito más ansiosa, más de tratar de evadirse de esos pensamientos con la acción? ¿Crees que las artes marciales puedan ser más efectivas para este tipo de personas? Las artes marciales, tal y como te he dicho, tienen varias vertientes. Entonces, por supuesto que respondiendo a tu pregunta con un sí o con un no, te diría sí, absolutamente. ¿Vale? Pero insisto en que las artes marciales, especialmente las tradicionales, van más allá de un sistema de defensa personal. Pensad que el Hapkido como tal es el sistema de defensa que utilizan los militares en Corea. ¿Vale? Quiero decir, claro que hay una parte que es de defensa personal y en la que aprendemos a defender nuestro espacio vital. Insisto, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, tanto el físico como el psicológico, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos un espacio en el que no tenemos que permitir, a no ser que sea consentido, que nadie entre, porque es nuestro, no es de nadie más. ¿Sí? Bien. Esto es más importante de lo que parece. ¿Eh? Esto que acabo de decir es más importante de lo que parece, porque es la base o el principio en el que se sustentan el resto de cosas que forman nuestro entorno social y cómo nos relacionamos con los demás. ¿De acuerdo? Esto vaya por un lado. Entonces, la meditación estática o zazen se suele practicar sentado. Entonces, es cierto que hay muchas veces que cuando las personas cierran los ojos y llevan la atención, por ejemplo, a una respiración, porque en las artes marciales, las visualizaciones, por ejemplo, que hay son muy sencillas, ¿vale? No, no son nada, no buscan grandes cosas en donde tengamos que imaginarnos un sinfín de cosas, ¿no? No son muy atractivas desde el punto de vista visual. Son muy sencillitas, ¿vale? Precisamente porque una de las cosas con las que te intenta conectar un arte marcial es con la humildad, con la sencillez. ¿Qué pasa? Cuando uno simplemente hace una meditación en la que tiene que cerrar los ojos alineando cabeza y cuerpo de una determinada manera y sentir nuestra respiración, acuden 50.000 pensamientos. Es cierto que esto hay veces que inquieta, pero cuando erais niños y empezabais a caminar, cada vez que os caíais al suelo, vosotros nos acordáis, pero también os cabreabais porque de alguna manera queríais seguir caminando. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto acaba marchándose porque solo es una cuestión de práctica. Y hay meditaciones que, sobre todo para la gente que empieza, eh, son estáticas, es decir, que solo cuenta la respiración tú y nadie más. Hay
para la gente que es neófita, que no ha meditado nunca, hay meditaciones que ya están establecidas con ciertos parámetros para que tu cabeza esté ocupada y que esos pensamientos que no dejan de abordarte no vengan tan a menudo. Entonces, claro, son... te voy a poner un ejemplo que es muy tonto, pero que a mí me hizo mucha gracia en su día. Estábamos haciendo una meditación en teoría para gente avanzada y ahí sí que había una visualización muy intensa, donde tenías que ir por diferentes partes de tu cuerpo y llega un momento en que una de esas personas, yo digo, bueno, ahora tenéis que ir al hígado y esta persona me dice, es que yo ahí ya me empecé a poner nerviosa. ¿El hígado dónde está? ¿En la derecha o está en la izquierda? No, o sea, las personas que estáis meditando o que queréis iniciaros en la meditación, yo os aconsejo que cojáis un tipo de meditación estática en la que la respiración tenga determinados cambios y determinadas pautas que tú tengas que seguir y te tengan lo suficientemente entretenido o entretenida como para que no le dé tiempo a que te vengan pensamientos. Entonces esto nosotros lo trabajamos en meditación estática, en meditación zazen. Luego, en la parte ya más dinámica, como tu cuerpo no solo a la respiración, voy más allá, ya la enfocas también a tu energía. ¿Qué pasa? Que tienes que estar tan pendiente que a mí mis alumnos siempre me dicen lo mismo. Es que, o sea, vengo aquí con una energía y salgo de otra ya, pero es que te has ido de un mundo para entrar en otro y sales diferente. Es que es lógico, ¿vale? Y yo en mis clases siempre digo lo mismo, dejar fuera lo que es de fuera. ¿Por qué? Porque afuera hay mucho ruido. Entonces, cuando nosotros conectamos con nosotros, nos permitimos esa conexión con nosotros y además la compartimos con otras personas que están haciendo lo mismo, pues se genera un clima muy especial a nivel energético. Ya que hablamos de energía, quisiera también comentarte una cosa. El primer principio de la termodinámica todo el mundo lo conoce, ¿vale? La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Para todos aquellas terapeutas, esto os va a sonar mucho. La energía tiene otras propiedades. También se almacena y también se transporta. Cuando digo que se transporta, lo que quiero decir no es que los electrones corran libremente a través de unos cables y lleguen en forma de electricidad a nuestras casas, sino que aquellos que sois terapeutas y que estáis tratando con determinado tipo de personas que vibran en una determinada frecuencia, cuidado con esa energía, porque esa energía también os la quedáis. ¿Eh? Y aquellos que sois terapeutas, sobre todo que tenéis poco bagaje o que no tenéis suficiente experiencia, os invito, fruto de una amiga común que tenemos, que se llama Neus, a la que yo le mando un saludo desde aquí. Ella está harta de decirme que cuidado con lo que hacéis, cuidado desde dónde lo hacéis, miraros de formar bien, porque a veces la intención no basta, también el conocimiento de aquello que estáis haciendo y sobre todo porque aquellos que os dedicáis al mundo de la terapia os quedáis con una energía que no es vuestra y esa energía se ha transportado de un ser a otro y con esa energía tenéis que hacer algo, no os la podéis quedar, porque si os la quedáis no vamos bien, estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro. Este tema me ha parecido también muy importante decirlo, dado que estoy convencido que tu canal aborda diferentes tipos de terapias y, bueno, en fin, hay técnicas también para eso. ¿Eh? No tienen por qué ser marciales, ¿eh? Hay 50.000 tipos de técnica, pero por favor, con este tema, no solo por esas personas que os vienen a ver y depositan vuestra confianza, sino por vosotros mismos, este punto, recordad, la energía también se transporta. Ujú. Sí, incluso me atrevería a decir, no solamente si eres terapeuta, sino si te viene un amigo a casa a contarte sobre el problema que tuvo con la pareja, con la madre, con quien sea, es como está tratando de sacar esa energía que tal vez, digamos, es negativa o es baja, ¿no? Una emoción baja, está tratando de sacarla de su cuerpo, que es necesario, ¿no? Pero si nosotros no somos conscientes de cómo la estamos recibiendo, puede que nos quedemos pues un poco bajitos de energía también porque la absorbemos. Ahora que tocas este tema,
porque le puede servir a todo el mundo. ¿Nos podrías brindar una, dos o tres, si somos muy generosos, técnicas para no quedarnos con esta energía que nos proyecta la otra persona? Pues siempre que podáis ir a visitar a nuestra madre tierra, yo es un consejo bueno, que os... No, la palabra consejo, discúlpame. Una de las... no me gusta esa palabra. Una de las cosas que yo hago y a mí me sirve, y quizá le pueda servir a otras personas, es el contacto con la naturaleza, el poder pasear descalzos por el suelo, el poder abrazar un árbol. Ya sé que suena como muy tonto, ¿no? Pero también tienen escuchar unos pajarillos, llevar eh, en ese paseo nuestra atención a observar aquello que nos rodea. No sé, esta es una de las cosas que yo creo que más funciona. Hay una segunda, pero la segunda es la meditación, ¿vale? Es decir, un paseo por la naturaleza, que sepáis que también puede ser una meditación, ¿vale? Es decir, al final es lo que os digo, es un estado mental. Por lo tanto, a ese estado mental podemos llegar desde muchos sitios. Yo tengo un alumno que me decía Sabunim, bueno, Sabunim es la traducción de maestro en coreano, ¿no? Eh, es que últimamente, ostras, me están pasando que a base de hacer las meditaciones, a base de, pues, que oigo cosas que antes no oía, que siento cosas que antes no sentía, que veo cosas que antes no veía. Claro, es que en un mundo de aceleración, pausarse, eh, como no lo llevemos a un estado de conciencia en donde queramos hacerlo, es muy difícil. ¿Os habéis planteado, ya, aquellos que estén escuchando tu programa, ¿no? Eh, ¿Os habéis planteado cuántas decisiones tomamos en función de aquellas cosas que vemos y sin embargo hay más cosas que no vemos de las que vemos? ¿Y cuántas circunstancias y cuántas cosas podemos dejar de ver porque no somos capaces de percibirlas o de sentirlas? Bien, ahí es cuando entra la intuición, ahí es cuando entra la no lógica, ahí es cuando entra qué voy a hacer, qué siento que tengo que hacer, porque esto no va solo de aquellas cosas que vemos. Aquellas cosas que no vemos hay que tenerlas también en cuenta y para ello o das un paso adelante y empiezas a escucharte desde otro lugar, tomándote algo que es un derecho fundamental como es un espacio para ti, o no sé, o seguir como vais. Es decir, al final es una decisión unipersonal que tiene que hacer cada uno. Yo os invito a esas dos cosas, contacto con la naturaleza y meditación. Igual una meditación de menos a más, ¿eh? Nadie empieza corriendo y hay muchas cosas. Yo algún día os puedo brindar alguna, pero hay mucha información al respecto. Es decir, no creo que sea necesario que yo haga esto. Hay muchísima información. Quien la quiere buscar, la encontrar. Ujú. Sí, mira, de la mayoría, por no decir todos, los terapeutas que entrevisto y les pregunto cómo podemos solucionar el problema, no todos siempre medita, la respuesta siempre es la meditación. Y interesante lo que dices de conectar con la naturaleza, si lo mezclas ya con una meditación, que no necesariamente es sentarte en la tierra al lado del árbol y cerrar Caminar. los ojos, pues caminar y puedes estar pensando o enfocándote en cosas positivas. La gratitud también es una muy buena emoción para subir tu Bueno, frecuencia. sí, sí, lo que queremos es estar, si estamos bajitos y lo que queremos es subirnos arriba, eh, primero aprender a relativizarlo todo. Ni todo es tan grave ni todo es tan bueno. Esto yo le llamo entrar en un plano neutro. Es cierto que las cosas que vivimos con esa sensación de, oh, qué chulo, disminuyen, pero también las que son eso que llamamos malas,
no son tan drásticas. Entonces, yo creo que ese plano neutro es necesario porque además se es más objetivo y también más fiel a uno mismo, uno misma, ¿no? Yo creo. Entonces, el agradecimiento, por supuesto, la humildad, por supuesto, la amabilidad, que decirte de ella. ¿Mm? Independientemente de cómo nos traten, nosotros cómo queremos emitir, somos emisores y receptores, ¿no? Lo tenemos claro, muy bien. Podemos recibir lo que sea, nos puede gustar o no, pero nosotros tenemos la potestad de después eh, contestar como nosotros queramos. Mi reflexión sería todo y que es algo intrínseco, todo y que es genético, todo y que somos reactivos, podemos elegir el nivel vibracional de esa reactividad. Yo os aconsejo la amabilidad, la humildad, el el ser coherentes con uno mismo, el dejar a un lado qué piensan los demás o qué van a dejar de pensar, el creer por encima de la razón. ¿Cuántas veces nos iniciamos un proyecto y todo lo racional nos invita a dejarlo y hay una vocecita en off que te dice continúa, continúa, continúa y luego das las gracias, alzas los brazos, miras al cielo y dices, wow, menos mal que me hice caso interiormente porque realmente las cosas, somos especialistas en montarnos películas, todos somos actores, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que entremos en película, ¿eh? Me parece bien que en la vida entremos en película. Lo que no me parece bien es que nos creamos nuestras películas. Es decir, hemos de ser conscientes de cuando estamos en película y cuando no. Y creo que ese es un paso muy importante que también me venía muy a gusto compartir contigo y con tu canal. Ujú. Sí, qué importante esto que dices, que el tipo de energía y emoción que estamos dando al otro es lo que vamos a recibir, ¿no? Y ahora se me viene un ejemplo de una historia, pues, de uno de estos, bueno, de los tantos tiroteos que suelen haber en las escuelas en Estados Unidos. Oh, pues, Sí, de cuando una recepcionista de la escuela, pues, está en su puesto de trabajo, ¿no? Y llega un niño con un arma y como que lo ve con mucho miedo, ya era muy perceptiva, por así decirlo. Y en vez de reaccionar desde su miedo de, uy, este niño en cualquier momento me dispara o me hace daño, ella pausa, ¿no? Y aquí me gustaría resaltar la importancia de la pausa antes de reaccionar ante ese miedo, ante esa posible amenaza sobre mi supervivencia. Es ella pausa y dice, vale, si yo actúo con miedo, lo que tengo enfrente va a darme razones para que yo tenga miedo, ¿no? Alimento ese miedo con más oh, miedo. Entonces, ¿cómo puedo yo transmutar y cambiar la energía de ese niño que está él con su propio miedo? Tendrá sus razones de por qué ha decidido actuar como está actuando ahora, ¿no? Entonces, si yo quiero que ese niño me responda con amor y no me haga daño, voy a yo encarnar ese amor, ¿no? Entonces ella pausa, respira, se tranquiliza, lo ve al niño y le dice algo como, ¿qué pasa, cariño? ¿No? Como una madre muy amorosa, ¿cómo puedo ayudarte? Veo que tienes mucho miedo, ¿no? Entonces se le va acercando poco a poco y viene la policía detrás y le dice, tranquilo, yo te voy a proteger, ¿no? Le dice a la policía, no le hagan daño, sean amables con él. Entonces el niño comienza y se echa a llorar, ¿no? Y suelta el arma. Entonces una gran evidencia, una demostración de cómo nosotros sí realmente encarnamos esa energía, esa emoción positiva, podemos transmitirla al otro y dejar que el otro también esté en una frecuencia tan baja, ¿no? De esa manera podemos ayudar a que las otras personas impregnen de ese amor que realmente somos, ¿no? no puedo estar más de acuerdo. Te diría más, si esto lo llevamos a un plano menos extremo en nuestro día a día, en función de aquello que vamos emitiendo, pensad que hay cosas que a nivel inconsciente las otras personas captan. Entonces, depende de cómo emitas, te puedes convertir en un objetivo. Si tú emites desde otro lugar, es evidente que dejas de ser objetivo. Pensad que si el miedo lo pudiéramos, no sé, materializar en un animal, sería un camaleón. No porque los pobres camaleones sean malos, no, no es por esto, es porque el miedo coge muchas formas.
Y se mimetiza constantemente, ¿vale? Es decir, el miedo está detrás muchas veces de aquellas acciones que nosotros emprendemos en nuestro día a día, no siendo real. Por eso decía lo de que somos actores, ¿vale? Conectar con el miedo es importante. Eh, Mirar al miedo es importante. Ver sus formas es importante. Convivir con él es importante. Eh, Hay que romper ya con un paradigma de que es valiente aquel que no tiene miedo. Eso no es verdad. Es valiente aquel que se enfrenta a sus miedos. Eso es valentía. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de miedos son absolutamente inútiles. Lo único que nos ofrecen es un camino hacia la resistencia. ¿Eh? Entonces, por eso os digo que muchas veces, más allá de la razón, interviene aquello que llamamos fe y que nadie lo coja esto como algo religioso o como algo... Para mí la fe es aquello que nos invita a coger un camino más allá de lo que nos dice la razón porque lo sentimos así y vamos hacia allá con seguridad y eso lo transmitimos a los demás, ¿vale? Entonces, claro, cuando una persona está con miedo y tú le generas más miedo y viene otra persona y le genera, bueno, se genera ahí un egregor, ¿no? Que energético, que, bueno, entonces yo hay una persona a la que admiro muchísimo que tiene una facilidad tremenda para aislarse del miedo, pero que ha tenido que hacer trabajarlo, ¿vale? De la misma manera en que lo trabajo yo, de esa manera en que lo trabaja otra gente, ¿no? Entonces, siempre, la buena noticia es que siempre tenemos, y digo que es buena noticia porque la mejora, yo creo que siempre es una buena noticia. Siempre tenemos la capacidad de poder mejorar, de poder progresar, ¿no? Yo creo que es uno de los alicientes de esta vida. Y si una cosa no sale bien, pues no pasa nada, ya saldrá si tiene que salir. Y si no sale, pues a disfrutar mientras se está haciendo. Tan fácil como esto. Ya está. Ujú. No sé, ¿sabes? Sí, Luego, sí. eh, también quería hacer mención desde el mundo de la energía a una cosa que creo que también es muy importante, que antes he dicho que una de las particularidades que tenía es que también se puede almacenar. Escuchad bien, cuando nos sintamos, disculpa, con mucha energía, no la malgastéis. Esa energía se puede almacenar también. ¿Eh? Fijaros que muchas veces nuestro nivel de exigencia nos lleva a ir por encima de los probablemente gastos energéticos recomendados. Entonces, no hay que ir por el hecho de sentirnos con mucha energía. Guardad un poquito para cuando vengan momentos en los que tengamos que tirar. Imaginaos una pila y no, tenemos la pila del ordenador, ¿verdad que el ordenador se apaga cuando nos hace servir? Bueno, pues en ese sentido también me gustaría bueno, aquellos que nos escuchan no vivieran tan intensamente todo y a todo gas cuando nos sentimos energéticos y cuando pensemos que estamos en el límite lo bajemos como mínimo un 30% más, que nos guardemos un 30% de reserva para el día siguiente, si puede ser. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Con visualización? No, siendo muy conscientes de nuestro día a día y llevando la atención, hay que estar muy atentos. Si tuviera que responder a esa pregunta es estando muy atentos en todo aquello que estamos haciendo en nuestro día a día. Llevar nuestra atención real a aquello que estamos haciendo y llevar nuestra atención no solo es ver el papel que tenemos delante y es también notar si siento cierta molestia en esta parte del cuerpo porque llevo mucho tiempo en una posición, es estar atentos a, ostras, he comido, no he comido bien, no lo he hecho una comida rápida. O sea, estar atentos y cuidarnos, estar atentos y cuidarnos, mimarnos. Muchas veces eh, buscamos afuera lo que no tenemos dentro. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo tenemos dentro? Porque nos es más fácil reclamarlo fuera.
¿vale? Pero por eso se dice que somos espejos, ¿no? Continuamente los unos de los otros, ¿no? Ya, pero ese ejercicio tan bonito de dedicarnos una sonrisa cuando nos levantamos por la mañana, o ese ejercicio tan bonito de coger y decir, ¿qué hice el día anterior? ¿Desde dónde lo hice? ¿Hay algo que pueda mejorar, no como algo resultadista, sino desde dónde lo he hecho? Eh, Ostras, ¿cómo quiero que mi día fluctúe hoy? ¿Desde dónde? Eso es llevar la atención, sentirnos, sentir todas y cada una de esas cosas que hacemos. Si somos capaces de alcanzar eso a través de la atención, es muy fácil coger y decir, ostras, empiezo a sentir que estoy cansado. De la otra manera, lo que hacemos es, "Buah, es que estoy agotado. No lleguemos ahí, ¿no? No lleguemos ahí. Yo durante muchos años he sido especialista en esto. O sea, a todo tren, a todo tren, a todo tren. Cuando llegaba el día, o sea, el día siguiente para levantarme era un poema. Y lo malo, y digo malo, es que después de ese día había otro día, y después otro día, después otro día. Qué bonito el poderse despertar cada día con fe, con ilusión, con estímulo de querer tirar adelante independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. Yo tengo un alumno que eh, tuvo la desgracia de coger un cáncer, lo superó, eh, no sin superar adversidades, mm, cogió otro cáncer, lo volvió a superar, no sin superar más adversidades, pero la forma en el que él cada día se, y cogerlo con pinzas, se abandonó a su vida y a su experiencia, eso es lo que nos hace fluir desde un sitio o desde otro, con un resultado o con otro. Ahora, dentro de poco, con este alumno y con un oncólogo, eh, intentaremos ponernos de acuerdo e intentaremos trazar un plan bueno, cómo hacer toda una serie de ejercicios que nos ayuden a controlar nuestras emociones para que no somaticen en nuestro cuerpo. Y os invito a que todos y cada uno de los que están oyendo esto se dediquen el tiempo de escucharse, de sentirse. Insisto, es un derecho fundamental. No permitáis que nadie os quite eso. Y a partir de ahí, buscad vuestro camino. Y vuestro camino no va a ser el mío, va a ser el vuestro. Y las herramientas pueden ser las mismas, puede que estemos hechos de lo mismo, pero al final somos seres únicos e indivisibles. Ujú. Sí, Sí, entiendo que lo que has tratado de resaltar aquí con la atención plena en tu día a día es enfocarte en el presente, que sabemos que al inicio puede ser retador porque estamos con preocupaciones, que tengo que trabajar, que tengo que alimentar a mi familia, ¿no? Y este estado de supervivencia constante y relajarte y tal vez algo que me funciona a mí es mirar hacia atrás, decir, a ver, ¿cuándo me ha faltado? Sí, he podido llegar a límites en los que sentía que ya no podía, pero luego siempre hay algo que te está sosteniendo para que tú sigas andando tu camino de vida. Entonces, relajarte, tratar de confiar un poquito más en la vida, ¿no? En que vamos a confiar. tener todo lo que necesitamos y tratar poco a poco de bajar esos niveles de estrés y de ansiedad sobre aquellas cosas que creemos que van a pasar en el futuro, como morirnos de hambre, tal vez, que no han llegado y que si llegasen, seguro que vas a tener el apoyo de alguna persona que te va a ayudar a superarlo. Entonces, esa confianza, esa fe, ¿no? Para tú seguir dándote cuenta o cogiendo ese pensamiento o ese miedo negativo de morirte de hambre en algún momento y decir, vale, o sea, no dejarte llevar por ese pensamiento. ¿Y qué nos ayuda? Prestar atención a lo que estamos pensando, porque si estamos en hacer, 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 hacer para sobrevivir, no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Entonces, el gran consejo que tú das de la atención es atento a lo que sientes en tu cuerpo y a lo que estás pensando, ¿no? Si comienzo a sentir estrés, pues bajarle un poco a las revoluciones antes de que ese estrés me lleve a una cama de hospital, por ejemplo, ¿no? Sí, porque fijaros lo absurdo del estrés. O sea, el estrés también es un estado mental, ¿vale? El estrés, fijaros lo absurdo. O sea, el estrés
es algo que nos provocamos nosotros a partir de unos pensamientos. Eso es el estrés. Entonces, si nosotros cambiamos esa manera de ver las cosas, ese estrés desaparece. Para ir a la playa, para yo ir a la playa, ¿qué necesito? Necesito como materia prima primordial, yo, que soy el que va a la playa, y que haya playa, ¿vale? Si una de esas dos cosas no existe, yo no puedo ir a la playa. Bien, pues lo mismo es el estrés. Si yo quiero estrés, ¿qué necesito? Mi predisposición a pensar de una determinada manera para poder irme al estrés. Entonces, si yo eso lo cambio, si yo cambio mi manera de pensar y de reflexionar, nuestros niveles de estrés van a bajar sin ningún tipo de duda. Y eso es una cosa que, si te lo miras con cierta frialdad, desde el elemento frío, eh, tiene una parte muy positiva. Y es que depende de nosotros, no depende de nadie más. Porque las circunstancias podrán no ser cambiantes, ¿vale? Se podrán mantener un poquito en el tiempo o acabarán cambiando. Pero nosotros vamos a seguir siendo nosotros. Entonces, qué importante aquella actitud en la que cada día le decimos hola pues a eso, a las cosas que nos van a pasar, cómo nos van a pasar, desde dónde nos van a pasar. Llevar la atención ahí es una manera de meditar. Sí. Ujú. Efectivamente. Y mira, hemos hablado muy poquito de Hapkido, pero ya me encanta porque al final es todo lo mismo, Da ¿no? igual. Ya puedes tú comenzar a hacer Hapkido o cualquier otro tipo de arte marcial en vez de ir a un terapeuta, porque tal vez esa es la herramienta que tú necesitas como un ser humano por tus características, porque todos tenemos caminos distintos y somos únicos en cierta medida. Y para ti puede que el Hapkido pues sea la herramienta que te ayude a liberarte de ese estrés, de esa ansiedad, de esa depresión, porque te lleva a mirar hacia adentro, bueno, con unos pasos únicos que tiene esta arte marcial, ¿no? Y me gustaría preguntarte si es que puedes compartir alguna anécdota o experiencia memorable que hayas vivido como maestro de Hapkido, si tal vez alguna vez te haya llegado ese alumno que lo veías muy perdido en su mente, que a través de esta arte marcial ha podido superarse y que te haya enseñado a ti también, algo que Sí, haya cambiado tu vida. hay muchas cosas que sin ningún tipo de duda te podría contar como anécdotas en el camino, ¿vale? Pero fíjate que todas ellas están vinculadas a algo tan hermoso como la no palabra, ¿eh? Es decir, el que alguien te exprese gratitud desde un sitio que no sea el darte las gracias, ¿no? Eh, una vez bueno, hacíamos bueno, en mi club, hacemos seminarios, hacemos charlas gratuitas con la intención exclusiva de ayudar. Y en una de esas conferencias, bueno, una de esas charlas, bueno, había una persona un ser que no estaba pasando por un buen momento a nivel, yo te diría que de autoestima. Y bueno, a mí es una de las cosas que más me ha llenado porque fíjate que lo único que me dijo, aparte de darme un abrazo impresionante en donde sentí 50.000 cosas que tienen que ver con la gratitud y de unas lagrimillas que por ahí se escaparon, fue el hecho de decirme, mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que, mira, a mí esto solo me ha servido para no tener miedo mañana. Solo me ha servido para no tener miedo mañana. Eh, esa frase la tengo enmarcada en un sitio. Es una de las cosas más bonitas que me han podido pasar, ¿no? Que algo tan importante como mañana no voy a tener miedo, ¿no? Mañana, o sea, yo no sé cuánta gente vino, aquel día, pero solo por esa persona te aseguro que, por ese ser, te aseguro que mereció la pena, ¿no? Es una de tantas, ¿eh? Luego también había una persona que, bueno, era una adolescente que
era una llamada continua a que la gente viniera a meterse con él, no solo en el colegio, sino también por la calle, por, bueno, el hecho de enseñarle toda una serie de posiciones, miradas, enseñarle eh, a mirarse a él desde otro lugar para como emisor convertirse en otra cosa, dio como resultado que dejaron de meterse con él, que empezó a hacer amigos, que empezó a salir de lo que venía a ser una macro depresión porque no tenía manera de poder empatizar con nadie por desconfianza, por miedo. Entonces, jo, qué bonito, ¿no? O sea, yo no tengo palabras para luego otra persona, pues, de esas personas que se llaman, para que todo el mundo nos entiendan, disminuidos, que disminuidos no tienen nada. Hay mucho descerebrado por ahí disminuido, ¿vale? Bueno, pues ver cómo su parte psicomotriz y toda la parte que tiene que ver pues, con el movimiento, que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver bueno, pues, con la psicomotricidad al final, ¿no? Ver cómo mejoraba, ver cómo me miraba, con esa mirada de complicidad, de coger y decir, quién era y quién soy, ¿no? Mira en qué me he convertido, ¿no? Bueno, yo siempre digo que no hay que ser resultadista, ¿no? O que cuando empezamos un proyecto es mejor no centrarse en los resultados, que al final los resultados son una consecuencia, ¿vale? Este chico hizo esto, ¿vale? Este chico cuando practicaba, no practicaba para dar un triple mortal, no era este su objetivo, ¿no? Su objetivo era centrarse en eso, y mejorando. Y si ahora hace un triple mortal y ha venido el resultado, pues ha venido porque se lo ha currado y porque ha estado ahí observándose y mirándose. Cuando digo que se lo ha currado, no es no lo asimilemos a un trabajo intenso, no, ha hecho sus pausas, ha hecho sus momentos de a ver por dónde vamos a enfocar esto, sus momentos de sentir, ¿vale? Currar no es trabajar algo, no es, desde el Hapkido, no es trabajar como el concepto que tenemos aquí de ir a destajo. No. O sea, cuando respiramos, inspiramos, expiramos y hay pausas. Tan importante es una cosa como la otra. Y a mí esto, creedme cuando os digo que me costó mucho tiempo darme cuenta de la importancia que tenía, porque eso, más allá de ser una práctica entrañable, es lo que da pie, es el interruptor a que se abran otras puertas, como mínimo, igual de interesantes. Ujú. Bueno, Eloy, vamos a ir ya Sí, finalizando la entrevista y para eso te voy a bien. hacer dos preguntas que siempre hago al final. La primera es, ¿qué es Dios para ti? Dios, pues fíjate, Dios, si yo pudiera decirte que es Dios, como dice el Tao, no te estaría hablando de Dios. No sé de qué te estaría hablando, pero no sería de Dios. No es una huida a tu pregunta, ¿eh? O sea, Dios, hay gente que le llama fuente, universo, hay gente que le llama Padre Azul, yo que sé, he oído tantos nombres. Para mí, Dios es, ante todo y sobre todo, una puerta abierta a la oportunidad en todos y cada uno de aquellas cosas que se nos pasen por nuestra cabeza, ya sea a nivel espiritual, porque la gente toma en cuenta a Dios a nivel espiritual, pero yo creo que Dios va más allá de eso, ¿eh? Dios es algo que en aquellos momentos en los que la verdad parece ser oscura, es el que nos da y nos aporta esa luz irracional que nos viene a ver, que nos levanta, que hace que se nos dibujen sonrisas en momentos de adversidad. Eh, y yo con Dios te podría decir que solo tengo un problema,
y es que no hablo con él lo suficiente. ¿Eh? Lo hago, pero me gustaría hacerlo más, porque él también nos dice cosas. Ujú. Yo creo que sí que hablas con Dios bastante, ¿eh? Porque Bueno, yo creo que cuando uno está presente en el ahora, prestando atención a lo que está pasando en su cuerpo y fuera de él, creo que está en constante comunicación con Dios, ¿no? Si yo digo tú que si tuviera que poner un pero, creo que aún me gustaría tener más conversaciones más. con él. Sí, Muy eso bien. es lo único que digo. Ujú, No que no esté con él o que él no esté en mi vida, ¿no? Sino ujú. que, bueno, me gustaría dedicarle más momentos. Ya está. ¿Y la Vale. segunda? La segunda pregunta es, ¿qué consejo le darías a aquellos niños interiores de las personas que nos están viendo ahora mismo? Consejos ninguno. Lo que sí que haría es deciros lo que hago yo. Eh, los niños interiores, qué bonita pregunta. Los niños interiores, no por el hecho de yo, por ejemplo, tener 57 años recién cumplidos, significa que no sea niño. Ese niño ha formado parte de mí desde que nací y me acompaña en el viaje. Entonces, eh, ¿recordáis aquella persona que en aquel momento os hizo aquel favor y de alguna manera lo tenéis ahí en la cabeza y tenéis ese agradecimiento? Pues acordaros con el mismo agradecimiento a vuestro hijo, a vuestro niño interno, por todas y cada una de esos momentos en los que os ha ayudado y os ha hecho favores. O sea, yo eso es lo que hago constantemente. Cuando voy a mi niño, eh, ese punto de querer jugar con todas y cada una de aquellas cosas que hacemos de manera moderada, y a veces, ¿por qué no? También soltándonos la melena, ¿no? Yo creo que es importantísimo porque al final el que realmente nos ayuda a sonreír es ese niño que llevamos, ese niño, esa niña, que llevamos todos y todas dentro, ¿no? Al final, ¿qué hace un niño? Un niño sueña. ¿Qué hace un niño? Un niño juega. ¿Qué hace un niño? Un niño abraza, ¿no? En fin, yo creo que, no sé, si tuviera que deciros algo, yo os diría eso, que antes tú hablabas del agradecimiento y ahora también hablo de la memoria. No tenerlo, no tenerlo ahí en un cajón y agradecerle toda la importancia que tiene en nuestra día, en nuestro día a día, pero haciéndolo de una manera consciente, ¿eh? No dar unas gracias por darlas. No, no, mirar a ese niño, abrazarlo, darle todo el cariño del mundo, darle las gracias y sonreír con él, sonreír con él. Eh, este, este camino yo empecé a transitarlo una vez más gracias a Neus, ¿no? Es decir, ella fue la que me invitó a conectar a través de una constelación familiar que me hizo, que tuve ese honor y ese privilegio. Y la verdad es que aprovecho para decir que en mi experiencia con ella en este sentido, nada, invito a que hagáis constelaciones, que es una cosa muy bonita, ¿eh? Muy entrañable. Ujú. Mira, y a ver si Neu se anima en algún A ver, momento a hacer una entrevista también para Únicamente. a ver, Y ahora que tratas el tema de las constelaciones, sí que tenemos una entrevista con una consteladora familiar que para el que le estupendo. interese y no lo haya visto, lo voy a dejar enlazado al final del video para que solamente cliquen y lo vean. Te voy a agradecer muchísimo, Eloy, por tu tiempo, por tu sabiduría que has compartido con nosotros. Con sabiduría, Eh, experiencia. Sí, mi experiencia. Sí, sí, eres. Al final pensad que nada de lo que yo he dicho aquí es una verdad absoluta, ni considero que sea tal, es simplemente la opinión de un mortal más, pero que si alguna de las cosas que os he dicho desde la humildad y desde mi experiencia ayuda a alguien, pues esto para mí ya habrá merecido la pena y te doy las gracias por haberme invitado, por tu amabilidad, por ser tan cortés y bueno, y que esto que has empezado, este proyecto tuyo que has empezado de hacer este tipo de entrevistas
bueno, pues al final sea un punto de unión para mucha gente que empezamos, yo creo, ya a ver las cosas y a percibirlas desde un sitio bastante diferente al que se pretende que, que viviremos, ¿no? Y ahí lo dejo esto, que cada uno lo coja como quiera. Sí, precisamente esa es la intención de este canal, abrirnos a todas las perspectivas, porque todas siempre tienen algo que aportar positivo a nuestras vidas. Es una perspectiva única la que tú tienes, por eso yo sí que digo sabiduría, todos tenemos una sabiduría, Sí, ¿no? sí. Y abrirnos a escuchar nos nutre muchísimo, ¿vale? Es Bueno, mejor. si es es esa sabiduría, sí, pero claro, si le estoy hablando de humildad y vamos a mi No, sabiduría, no, 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 no. vamos, Aquí ese tipo hablamos de, de... ese Ujú. tipo de sabiduría tomado como experiencia, sí, por supuesto Sí, que te sí, lo sí. cojo, ¿eh? Por Y lo supuesto que acepto. sí. Muchas gracias, Eloy. Al Voy a contrario. dejar seguramente ahora en pantalla tu Instagram y en la caja de descripción de abajo, bueno, o algún otro contacto que quieras compartir para el que sea que haya resonado con él, el que diga, hostia, por fin un arte Sí, marcial, me interesa un poquito más. Si quieres contactar con Eloy, ahí vas a encontrar los bien. datos necesarios. Y bien, bien recibido que será, en especial si hay algo en el en lo que yo, dentro de mis posibilidades y de mis límites, que como todo ser humano los tengo, eh, si hay algo que pueda hacer, pues encantado, ¿eh? Seguro que sí. También les Sí, recuerdo que muchas de las personas que nos ven no nos sigan. Por favor, si realmente crees que este canal tiene valor para ti, si cosas de las que decimos, compartimos, personas a las que traemos este canal resuenan contigo, te invito a que te suscribas para seguir trayendo a personas maravillosas como Eloy. También me abro a las sugerencias. Si conoces a alguna persona que quiera ser entrevistada, déjame en los comentarios. Y nada, les agradezco también por estar presentes hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. chao, besitos.